Imagina esto, estás tranquilo, todo parece en orden, hasta que alguien dice algo que no te gusta, un gesto, una mirada, una palabra fuera de lugar. De pronto, sin darte cuenta, sientes esa presión en el pecho, ese impulso de responder, de defenderte, de tener la última palabra. Lo haces y segundos después llega el arrepentimiento. Vuelves a sentir lo mismo. Otra vez perdí el control. Pero déjame decirte algo. No es casualidad que estés viendo este video. Puede que el algoritmo te haya traído, pero en realidad estás aquí porque una parte de ti ya está cansada de vivir reaccionando, de sentir que el mundo decide por ti cómo debes sentirte. Los antiguos estoicos enfrentaron lo mismo que tú. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto vivieron en medio de guerras, traiciones, enfermedades y caos. Y aún así, aprendieron a permanecer en calma. Descubrieron que no se trata de controlar el mundo, sino de dominar lo único que realmente puedes, tu mente. Ellos no hablaban de teorías, sino de práctica, de estrategias que hoy la ciencia confirma como herramientas reales para el equilibrio emocional. En este video vas a descubrir esos secretos, los que te permiten vivir en paz, incluso cuando el mundo parece estar ardiendo. Pero antes de empezar, si sientes que este es tu momento de construir una mente fuerte, suscríbete y únete a esta comunidad que busca exactamente eso: aprender a vivir con serenidad, propósito y disciplina interior. Tu apoyo significa mucho más de lo que imaginas. Cada suscripción y cada comentario nos ayuda a seguir creando este espacio donde el ruido se detiene y la calma se entrena. Y quiero dejarte un reto. Al final del video, si algo de lo que escuchas te resuena, quiero que dejes en los comentarios la frase "Mi mente ya no reacciona". Responde. Esa será tu declaración, tu punto de partida. Y si conoces a alguien que últimamente vive al borde, estresado, cansado de todo, compártele este video. Tal vez lo que va a escuchar aquí sea justo lo que necesitaba para volver a respirar en paz. Secreto 1. El arte de desaparecer del conflicto. El primer secreto para no perder la calma es aprender a desaparecer del conflicto sin huir de él. No se trata de rendirse, sino de dar un paso atrás dentro de ti. Cuando alguien te provoca, lo que busca es arrastrarte a su nivel emocional. Pero el estoico entiende que reaccionar es ceder poder. En lugar de responder desde el impulso, se aparta mentalmente y observa la escena como si fuera un espectador. Esa distancia interior es lo que convierte una posible discusión en una lección de autocontrol. Marco Aurelio practicaba esto cada día. En su diario escribió: "Apártate y mira el movimiento de tus pensamientos". Él sabía que, al observar en lugar de reaccionar, uno se vuelve dueño de sí mismo. Hoy la ciencia lo llama desidentificación cognitiva, una técnica usada para reducir el estrés y regular las emociones. Básicamente, es ver tus pensamientos sin ser ellos. Cuando lo logras, la calma aparece sola, sin esfuerzo. Desaparecer del conflicto también significa proteger tu energía. No todos los problemas merecen tu atención, ni todas las personas tu respuesta. Séneca decía que nada demuestra más fuerza que el silencio del sabio. Callar no es debilidad, es estrategia. Quien calla no siempre se rinde. A veces simplemente ha comprendido que ganar una pelea puede significar perder la paz. Así que la próxima vez que alguien busque romper tu serenidad, recuerda: puedes irte sin moverte. Observa, respira y deja que el conflicto se consuma sin ti dentro. Desaparecer no es rendirse, es elegir tu paz por encima de tu ego. Y dime, ¿cuántas veces has reaccionado de más cuando lo único que necesitabas era quedarte quieto? Secreto 2. La fuerza invisible de la pausa. Hay un instante casi imperceptible entre lo que ocurre y lo que haces después.
Ese pequeño espacio es el campo donde se juega toda tu paz. Quien domina ese momento, domina su vida. El segundo secreto de quienes ya no pierden la calma está en pausar antes de responder, porque saben que no hay reacción más poderosa que la que se toma con conciencia. La mente sin control actúa. La mente entrenada espera. En esa espera se forja la serenidad que ni el insulto, ni el caos, ni la injusticia pueden romper. Los estoicos veían esta pausa como un escudo invisible. Marco Aurelio escribió: «Es posible no tener opinión». Y en esas palabras hay más fuerza que en cualquier ataque. Cuando eliges no reaccionar de inmediato, evitas que el impulso tome decisiones por ti. La neurociencia moderna confirma que solo necesitas unos segundos para que la parte racional del cerebro retome el control. Una respiración profunda, un parpadeo más lento, una breve observación, y todo cambia. Lo que antes era un incendio se vuelve una chispa que puedes apagar con calma. La pausa no es pasividad, es dominio. Es el espacio donde decides si vas a responder desde tu herida o desde tu sabiduría. Séneca lo decía claro: el mayor poder del hombre es el dominio de sí mismo. Y ese dominio se construye con práctica. Cuanto más aprendes a esperar, más fuerte te vuelves. La mente ya no te arrastra, tú la diriges. Y cada vez que eliges pausar, estás entrenando a tu alma para no ser esclava de sus emociones. La próxima vez que sientas el impulso de reaccionar, no te apresures, respira, observa, espera un segundo más de lo que tu ego te permite. Ahí está la diferencia entre el caos y la calma, entre perderte y gobernarte. Dime algo, ¿cuánto cambiaría tu vida si aprendieras a dominar ese segundo antes de reaccionar? Secreto 3. El vacío que te hace invencible. Hay una fuerza silenciosa que solo aparece cuando aprendes a soltar. El tercer secreto de quienes ya no pierden la calma está en no aferrarse a nada, ni a lo que tienen, ni a lo que son, ni a lo que esperan. Porque todo lo que crees poseer, tu reputación, tus bienes, tus relaciones, puede desaparecer en cualquier momento. Los estoicos no veían eso como tragedia, sino como liberación. Séneca decía: el hombre que ha aprendido a perder no puede ser esclavo de nada. Cuando no dependes del resultado, nada puede alterarte. Marco Aurelio practicaba cada día lo que llamaba el ejercicio del vacío. Imaginaba su vida sin las cosas que amaba para recordar que podía seguir siendo él mismo sin ellas. No lo hacía desde el pesimismo, sino desde la libertad. Hoy, la psicología moderna lo llama adaptación hedónica inversa. Cuanto menos te aferras, más estable te vuelves emocionalmente. Es lo opuesto al miedo a perder. Es aprender a estar completo incluso cuando algo se va. A aferrarte a lo externo es vivir en tensión constante. Temes que algo cambie, que alguien se aleje, que una etapa termine. Pero cuando aceptas que nada te pertenece, llega una calma que no depende de nada. Esa calma es poder. Los estoicos lo llamaban ataraxia, serenidad inquebrantable, la paz de quien camina ligero porque no carga con deseos imposibles. El que nada teme perder, todo lo gana. Así que la próxima vez que sientas que algo o alguien se va, no lo detengas. Respira y recuerda: todo lo que llega también está destinado a irse. No luches contra eso, acompáñalo con dignidad. Solo en el vacío nace la verdadera fortaleza interior. Dime, ¿qué tan diferente sería tu vida si dejaras de temer perder lo que nunca fue realmente tuyo? Secreto 4. La calma que nace del caos. Hay una paradoja que pocos comprenden. Solo quien se entrena en la incomodidad aprende a permanecer en calma cuando llega el caos. El cuarto secreto de los que nunca pierden la serenidad es que buscan voluntariamente la incomodidad, no para sufrir, sino para fortalecerse.
Los estoicos lo llamaban desprecio voluntario. Séneca dormía algunas noches en el suelo y comía pan duro para recordarse que podía vivir con menos. Marco Aurelio caminaba bajo la lluvia o el frío sin quejarse. No lo hacían por orgullo, sino para entrenar su mente a no depender de las circunstancias. Si puedes estar tranquilo en lo difícil, nada fácil volverá a sacarte de tu centro. En la actualidad, este principio tiene respaldo científico. Los estudios sobre exposición controlada al estrés demuestran que cuando te enfrentas voluntariamente a pequeñas dosis de incomodidad, tu sistema nervioso se vuelve más resistente. Tu cuerpo aprende que no todo malestar es una amenaza. Una ducha fría, un ayuno ocasional, apagar el teléfono por un día, son actos simples que debilitan el poder del miedo y fortalecen tu dominio interior. La calma no se obtiene evitando el caos, sino entrenándote para caminar dentro de él sin perder la respiración. El estoico no espera a que la vida lo ponga a prueba. Él crea sus propias pruebas, porque entiende que cada momento incómodo es una oportunidad de demostrar que ya no es esclavo de sus deseos ni de sus miedos. Cuando eliges el esfuerzo, el mundo deja de intimidarte. Lo que antes te alteraba ahora te sirve como entrenamiento. El fuego deja de quemarte porque aprendiste a moverte dentro de él con serenidad. Así que empieza con algo pequeño. Duerme 1 hora menos, soporta el silencio, haz algo que normalmente evitarías. No es castigo, es disciplina del alma. Cada vez que eliges el caos por voluntad, te haces más inmune al caos que no puedes controlar. Dime algo, ¿cuándo fue la última vez que elegiste conscientemente una incomodidad solo para probarte que aún puedes más de lo que creías? Secreto 5. La serenidad del que acepta el tiempo. El quinto secreto de quienes nunca pierden la calma está en aceptar que todo cambia, que nada dura, y que resistirse a esa verdad es el origen de casi todo sufrimiento. Los estoicos lo entendían profundamente. La vida es movimiento constante, y aferrarte a cómo quisieras que fueran las cosas solo te roba la paz. Marco Aurelio escribió: todo lo que ves cambiará pronto. Obsérvalo como si ya hubiera pasado. No lo decía desde la resignación, sino desde la libertad. Quien comprende la impermanencia deja de vivir a la defensiva, deja de pelear con la realidad. El paso del tiempo no destruye, enseña, pero solo si lo aceptas. Séneca afirmaba que nada se pierde realmente, porque todo se transforma. Lo que hoy parece un final, mañana se revela como una etapa más del camino. La ciencia moderna también lo confirma. Practicar la aceptación reduce la ansiedad y mejora la resiliencia emocional. La mente que fluye con el cambio gasta menos energía y encuentra más claridad. Resistirse, en cambio, es como tratar de detener una ola con las manos. Solo te agota. El estoico no se aferra ni al éxito ni al fracaso. Sabe que ambos son pasajeros. Vive con la mente del viajero, agradece el tramo del camino, pero no intenta quedarse en él. Esa forma de vivir no es frialdad, es sabiduría. Porque cuando entiendes que el tiempo se lleva todo, aprendes a disfrutar sin miedo, a amar sin poseer y a soltar sin sufrir. La aceptación no te quita nada, te devuelve la paz que perdiste intentando controlarlo todo. Así que la próxima vez que algo cambie, una persona, un plan, una etapa, no luches, obsérvalo, agradécelo, déjalo ir con dignidad. Aceptar no es rendirse, es comprender que la calma solo habita en lo que fluye. Dime algo, ¿qué tanto de lo que te quita la paz hoy existe solo porque te niegas a aceptar que ya cambió? Secreto 6. El dominio de lo que realmente controlas. El sexto secreto de quienes nunca pierden la calma está en distinguir con claridad lo que depende de ellos de lo que no. Es el principio más poderoso del estoicismo y al mismo tiempo el más olvidado.
Epicteto lo resumió así: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Esa simple división separa la mente libre de la mente atormentada. La mayoría sufre porque intenta controlar lo incontrolable, las decisiones de otros, la opinión ajena, el pasado, el futuro. Pero el estoico centra toda su energía en lo único que puede gobernar: sus pensamientos, sus acciones y su actitud frente a lo que ocurre. Cuando entiendes esta distinción, tu mente se vuelve como un faro, firme en medio de la tormenta. Las olas pueden golpear, pero ya no te arrastran. Lo externo puede desordenarse, pero tú mantienes el rumbo. Hoy, la psicología moderna llama a esto locus de control interno, la capacidad de asumir responsabilidad solo por lo que realmente puedes influir. Las investigaciones muestran que las personas con un locus interno fuerte son más resilientes, menos ansiosas y más estables emocionalmente. En otras palabras, más estoicas. Cada vez que te alteras por algo que no puedes cambiar, estás regalando tu poder. El tráfico, la crítica, la injusticia, la traición. Nada de eso está bajo tu dominio, pero sí tu manera de responder a ello. Séneca lo decía sin rodeos: no es libre quien es esclavo de lo que espera o teme. La verdadera libertad nace cuando aceptas que no necesitas que nada salga exactamente como planeas para mantener la paz. En lugar de forzar la realidad, la abrazas y desde ahí eliges actuar con calma y propósito. Así que la próxima vez que algo te altere, hazte una sola pregunta: ¿depende esto de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, haz lo mejor que puedas sin perder la serenidad. Ahí está el poder del sabio, no en controlar el mundo, sino en controlarse a sí mismo. Dime, ¿cuánta energía has desperdiciado tratando de cambiar lo que nunca estuvo en tus manos? Secreto 7. La mente como escudo. El séptimo secreto de quienes no pierden la calma está en usar la razón como protección, no como arma. Mientras la mayoría responde desde la emoción, el estoico responde desde la comprensión. Cuando algo o alguien lo hiere, no se pregunta ¿por qué me hicieron esto?, sino ¿por qué me afecta tanto? Esa pequeña diferencia cambia todo. Marco Aurelio lo entendió en medio del caos del imperio. Si algo externo te perturba, el dolor no proviene de ello, sino de tu opinión sobre ello. La mente, bien entrenada, se convierte en un escudo que amortigua los golpes del mundo antes de que lleguen al alma. La ciencia moderna respalda esta sabiduría antigua. Cuando eliges pensar antes de reaccionar, tu cerebro activa la corteza prefrontal, la zona que regula las emociones, y desactiva la amígdala, responsable de las respuestas impulsivas. Es literalmente un acto biológico de autodominio. Cada vez que analizas en lugar de explotar, estás reprogramando tu sistema nervioso para mantenerte en calma. No se trata de negar las emociones, sino de entenderlas, y al entenderlas, pierden el control que tienen sobre ti. Los estoicos veían la razón como una armadura invisible. No evitaba el dolor, pero lo hacía soportable. Séneca lo decía con precisión: nada es miserable a menos que tú lo creas así. Si logras mantener el pensamiento claro, ni la crítica, ni el fracaso, ni el miedo te destruyen, porque lo que define tu experiencia no es lo que ocurre, sino la historia que decides contarte sobre lo que ocurre. Quien domina esa historia, domina su vida. Así que la próxima vez que algo te altere, no busques defenderte con palabras, sino con pensamiento. Observa, analiza, entiende y responde con calma. La mente que razona no se rompe, se fortalece. Y cuando aprendes a usar tu mente como escudo, ya no necesitas luchar contra nadie. Dime, ¿cuántas veces te habrías ahorrado una guerra si hubieras pensado un poco más antes de responder? Secreto 8. La libertad de no esperar justicia. El octavo secreto de quienes ya no pierden la calma
es aceptar una verdad incómoda. El mundo no es justo y no tiene por qué serlo. Esa idea que a muchos les amarga, a los estoicos les daba serenidad. Marco Aurelio lo expresó con crudeza. ¿Esperas que el higo no tenga espinas? Entonces, ¿por qué esperas que las personas no actúen según su naturaleza? Comprender esto libera, porque el sufrimiento no proviene de la injusticia en sí, sino de creer que las cosas deberían ser diferentes. Cuando renuncias a esa expectativa, nada puede sacarte de tu centro. Séneca lo vivió en carne propia. Fue acusado injustamente, traicionado por su propio emperador y condenado al suicidio. Y aún así escribió: «El sabio no se enfurece con el mundo, lo comprende». Esa comprensión no es pasividad, es lucidez. Es saber que puedes actuar con justicia sin esperar reciprocidad. La psicología moderna lo llama aceptación radical. Reconocer la realidad tal como es, no como quisieras que fuera. Estudios demuestran que quienes practican esta actitud son menos propensos a la frustración, a la ira y al resentimiento. En otras palabras, viven con más paz. El estoico no confunde justicia con equilibrio, no busca que todo sea justo, sino que su mente lo sea. Su meta no es un mundo perfecto, sino una mente estable. Cuando entiendes esto, dejas de gastar energía en exigir explicaciones al destino y comienzas a dirigir esa energía a lo único que puedes controlar: tu respuesta. Puedes seguir siendo ético, compasivo y firme, aunque el entorno no lo sea. Esa es la verdadera justicia interior. Así que la próxima vez que algo te parezca injusto, una traición, una decisión ajena, un resultado que no esperabas, recuerda, el mundo sigue su propio orden, no el tuyo. Y ahí está tu libertad, en actuar correctamente, aunque nada a tu alrededor lo sea. Dime, ¿cuántas veces tu paz se rompió no por lo que pasó, sino porque esperabas que el mundo fuera distinto? Secreto 9. La compasión del que entiende, no del que reacciona. El noveno secreto de quienes no pierden la calma está en reemplazar el juicio por comprensión. Cuando alguien te hiere, te grita o actúa con egoísmo, lo natural es reaccionar. Pero el estoico da un paso más allá. Entiende que la mayoría de las personas no actúan desde la maldad, sino desde la ignorancia o el dolor. Epicteto decía: «Nadie hace el mal a propósito, lo hace porque cree que está en lo correcto». Esa frase encierra un poder enorme. Cuando logras mirar el comportamiento de otros con esa lente, el enojo pierde su fuerza y en su lugar aparece una calma serena, una especie de compasión racional. Séneca la practicaba incluso con quienes lo traicionaban. Decía que responder con ira a los errores de los demás es como gritarle al enfermo por estar enfermo. La ciencia lo respalda. Cuando activas la empatía cognitiva, entender las razones del otro sin justificar sus actos, el cerebro libera oxitocina, una hormona que reduce la tensión y regula las emociones. No se trata de permitir abusos, sino de no dejar que la conducta ajena te robe la claridad. Comprender es mantener el control. El estoico no necesita perdonar en el sentido tradicional, porque entiende que nada personal hay en la ofensa. Sabe que cada quien actúa desde su propio nivel de conciencia, y eso cambia todo. La rabia se transforma en distancia, la reacción en discernimiento. No reaccionas para ganar ni para demostrar, sino para mantenerte en paz. Y paradójicamente, esa paz termina desarmando a los demás. Así que cuando alguien te grite, te juzgue o te decepcione, no respondas desde la herida. Respira y pregúntate, ¿qué lo hace actuar así? Esa simple pregunta cambia el tono de tu mente y te devuelve el control. Porque al entender, dejas de sufrir por lo que no puedes cambiar.
Dime algo, ¿cuántas veces has confundido comprensión con debilidad, cuando en realidad era la forma más alta de fortaleza? Secreto 10. El ritual nocturno del emperador. El 10º secreto de quienes no pierden la calma no ocurre en medio del caos, sino cuando todo se detiene. Los estoicos sabían que la serenidad no se improvisa, se entrena cada noche. Marco Aurelio lo hacía antes de dormir. Revisaba su día como un general que evalúa la batalla, sin culparse, sin dramatizar, solo observando. Escribía en su diario lo que hizo bien, lo que pudo hacer mejor y, sobre todo, cómo había respondido a los desafíos. Ese pequeño ritual lo mantenía centrado, preparado para el siguiente día. Hoy lo llamaríamos journaling consciente, y la ciencia lo respalda. Escribir sobre tus pensamientos reduce el estrés, mejora la claridad mental y fortalece la regulación emocional. La noche es el espejo más honesto. Ahí no hay público ni excusas, solo tú y tus pensamientos. El estoico usa ese momento para vaciar la mente, soltar el ruido y dejar el alma ligera. Séneca decía: examina tu día, siéntete juez y testigo de ti mismo. No para castigarse, sino para crecer. Ese hábito diario crea una mente entrenada en la autoobservación, una mente que ya no reacciona sin pensar porque ha aprendido a conocerse. Cuando te entiendes, nada te toma por sorpresa. Practicar este secreto no requiere mucho. Antes de dormir, apaga las luces, toma un cuaderno y escribe 3 cosas. Algo que hiciste bien, algo que podrías mejorar y algo que agradeces. No importa si fue un día difícil o tranquilo, lo importante es que cierres el ciclo con conciencia. Esa revisión nocturna entrena tu mente a no cargar con el pasado al día siguiente. Despiertas más liviano, más claro, más sereno. Así que esta noche, antes de dormir, date el regalo del silencio y la reflexión. No revises redes, revisa tu alma. Pregúntate, ¿qué aprendí hoy sobre mí? Cada día que terminas así, te acercas más al dominio interior de los sabios. Dime algo, ¿cuándo fue la última vez que cerraste el día en paz contigo mismo, sin juicio, solo con gratitud y entendimiento? Conclusión: la calma no se busca, se construye. Después de recorrer estos 10 secretos, hay una verdad que queda clara. La calma no es un don, es una disciplina. No nace de tener una vida perfecta, sino de aprender a dominarte cuando la vida deja de serlo. Los estoicos no esperaban que el mundo fuera amable para estar tranquilos. Aprendieron a estar tranquilos sin importar cómo fuera el mundo. Y eso es exactamente lo que te hace libre, porque cuando tu paz depende de ti, nadie puede quitártela. Cada secreto que escuchaste hoy, desde desaparecer del conflicto hasta reflexionar cada noche, es una herramienta para volver a ti. No se trata de convertirte en alguien que no siente, sino en alguien que siente con sabiduría. La verdadera serenidad no está en huir del caos, sino en moverte dentro de él sin romperte, en responder con claridad cuando todos reaccionan con ruido, en entender que no necesitas controlar nada externo para vivir en equilibrio. Y ahora que conoces estos secretos, el siguiente paso es aplicarlos uno por uno hasta que la calma deje de ser un esfuerzo y se convierta en tu estado natural. Empieza hoy. No esperes a tener tiempo ni a que todo mejore. Comienza con una respiración consciente, una pausa antes de responder, una noche de reflexión. Eso basta para que tu mente empiece a transformarse. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, déjame saberlo en los comentarios escribiendo la frase "Yo elijo construir mi calma", y compártelo con alguien que esté cansado de vivir a la defensiva, alguien que necesite recordar que la serenidad también se entrena. Gracias por llegar hasta aquí, de verdad.
Tu apoyo nos permite seguir creando este espacio donde el ruido se detiene y la mente aprende a vivir con propósito, con fuerza y sobre todo, con calma. ¿Te ha pasado que alguien dice o hace algo y, sin darte cuenta, te enojas más de lo que quisieras? A veces es una mirada, un comentario o simplemente el silencio de alguien que no responde. Y ahí estás tú, sintiendo cómo la rabia te quema por dentro mientras piensas, ¿por qué dejo que me afecte tanto? Si estás aquí, no es casualidad. Tal vez ha llegado el momento de aprender lo que Marco Aurelio descubrió hace casi 2000 años, que nadie puede molestarte sin tu permiso. Marco Aurelio no era un monje ni un filósofo de biblioteca. Era el hombre más poderoso del mundo, rodeado de traiciones, guerras y críticas constantes. Y aún así, mantenía la calma. No porque fuera insensible, sino porque entendió que la verdadera fuerza está en controlar lo que pasa dentro de ti, no fuera. Él escribió: si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Esa frase, si la entiendes bien, puede cambiar tu vida. En este video vas a descubrir cómo aplicar las lecciones de Marco Aurelio para que nada ni nadie vuelva a robarte la paz. No es teoría antigua, es una guía práctica para aprender a dominar tus emociones, incluso cuando el mundo parece estar diseñado para hacerte perder el control. Así que quédate, porque cuando termines de ver esto, no volverás a reaccionar igual ante nada ni nadie. Y antes de continuar, si este tipo de contenido resuena contigo, suscríbete al canal y activa la campanita. Comenta la frase "Nada externo puede perturbar mi mente" para sellar tu compromiso con la calma interior. Y si conoces a alguien que se deja llevar por la ira o la frustración, compártelo con esa persona. Quizás este mensaje sea justo lo que necesitaba escuchar hoy. Gracias por hacerlo. De verdad, tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que transforma, no solo entretiene. Primera lección: observa tu emoción antes de reaccionar. Marco Aurelio tenía una habilidad que lo hacía diferente de casi todos los hombres de su tiempo. Observaba sus emociones antes de actuar. En sus meditaciones escribió: no te dejes arrastrar por la primera impresión. Lo que quería decir era simple pero poderoso. No eres tus emociones, eres quien las observa. La mayoría de las personas reacciona sin pensar, como si cada emoción fuera una orden. Pero él entendió que entre sentir y reaccionar hay un espacio, y que en ese espacio vive la libertad. Cuando alguien te dice algo que te hiere o te provoca, tu cuerpo reacciona al instante. Sube la adrenalina, el corazón se acelera, la mente se nubla. Es pura biología. Pero en ese momento, si logras reconocer lo que estás sintiendo sin actuar desde ello, recuperas el control. La ciencia lo confirma. Estudios del National Institute of Mental Health demuestran que nombrar una emoción activa la parte racional del cerebro y reduce su intensidad emocional. Por eso, si dices mentalmente "esto es ira" o "esto es frustración", tu mente empieza a calmarse. Marco Aurelio practicaba esto todos los días. En lugar de reaccionar ante la traición o la crítica, observaba lo que su mente le decía. Esa pausa era su poder. En nuestra vida moderna, esa pausa puede ser tan simple como respirar 3 veces antes de responder un mensaje o guardar silencio cuando alguien te provoca. No se trata de reprimir, sino de mirar con distancia. Es transformar la emoción en información antes de convertirla en acción. Y ahora pregúntate algo. ¿Cuántas veces en tu vida te habrías ahorrado una discusión, un arrepentimiento o una herida si hubieras esperado unos segundos antes de reaccionar? Segunda lección. Recuerda que el otro actúa según su entendimiento. Marco Aurelio repetía una idea que, si la entiendes de verdad, puede liberarte de la mayoría de tus enojos.
Cuando alguien te ofende, piensa que actúa según su idea del bien. Esta es una de las enseñanzas más profundas del estoicismo. Las personas no hacen lo que hacen para molestarte a ti. Actúan desde su propio nivel de conciencia, desde su dolor, su miedo o su ignorancia. Y entender eso no significa justificar sus actos, sino dejar de tomarlos como algo personal. Lo que te hiere no es lo que hacen los demás, sino la interpretación que tú construyes sobre ello. Cuando alguien te critica o te trata mal, su comportamiento no dice tanto de ti como dice de él. Tal vez esa persona está proyectando sus frustraciones o simplemente no sabe otra forma de actuar. Marco Aurelio lo sabía muy bien. Era emperador y cada día debía enfrentar a personas que lo traicionaban o lo desafiaban. Pero en lugar de enojarse, se preguntaba a sí mismo qué entendimiento guía sus acciones. Y en esa pregunta encontraba paz. En términos modernos, esto se llama empatía cognitiva. Comprender la mente del otro sin justificarla, solo para no caer en la trampa emocional de la reacción. Aplicar esto en tu vida es sencillo, pero requiere práctica. La próxima vez que alguien te ofenda o te decepcione, detente un instante y di: está actuando según su entendimiento. Ese pensamiento corta el impulso de la ira y abre espacio para la serenidad. No se trata de dejar que te pasen por encima, sino de no permitir que la conducta de los demás determine tu estado interior. Tú puedes responder con firmeza sin perder la calma. Puedes poner límites sin perder tu centro. Eso es lo que Marco Aurelio llamaba vivir conforme a la razón. Y ahora te dejo una pregunta para reflexionar. ¿Cuántas veces has sufrido más por tomarte algo como personal cuando en realidad no tenía nada que ver contigo? Tercera lección: elige tu respuesta, no tu impulso. Marco Aurelio entendía algo que hoy la ciencia ha confirmado. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside tu poder. Cuando alguien te provoca, cuando sientes que el enojo sube o la frustración te aprieta el pecho, ese momento, ese pequeño instante antes de reaccionar, es donde se decide tu libertad. El sabio estoico sabía que no podía controlar lo que los demás hacían, pero sí podía controlar cómo respondía. En sus meditaciones escribió: el que se domina a sí mismo es invencible, y esa frase es más actual que nunca. Piensa en la última vez que reaccionaste sin pensar. Dijiste algo que luego lamentaste o actuaste de una forma que no representaba lo mejor de ti. Eso ocurre porque el cerebro busca una descarga inmediata. Quiere liberar la tensión del momento. Pero ahí está la trampa. Cuando reaccionas desde el impulso, entregas tu poder. En cambio, si esperas unos segundos, si respiras y eliges conscientemente tu respuesta, cambias toda la dinámica. Estudios modernos sobre autorregulación emocional muestran que una simple pausa de 3 segundos permite que la mente pase de la parte reactiva, el sistema límbico, a la racional, la corteza prefrontal, dándote control sobre tu comportamiento y tus palabras. Marco Aurelio hacía exactamente eso, aunque sin conocer la neurociencia. Su práctica era mental. Cuando algo lo perturbaba, se recordaba a sí mismo que nada externo podía dañarlo si él no lo permitía. Ese entrenamiento constante lo convirtió en un hombre imposible de provocar. Tú puedes practicar lo mismo en lo cotidiano, antes de responder a un mensaje hiriente, antes de levantar la voz, antes de actuar desde la ira. Respira, siente el impulso, reconócelo y elige tu respuesta desde la razón, no desde la emoción. No se trata de ser frío, sino de ser libre. Y ahora te dejo una reflexión. ¿Cuántas veces en tu vida una sola pausa, una respiración consciente, habría cambiado completamente el rumbo de una conversación o incluso de una relación? Cuarta lección:
Cambia tu perspectiva. Nada externo es personal. Una de las ideas más poderosas que Marco Aurelio repetía en sus meditaciones era esta: las cosas no te hieren. Es tu opinión sobre ellas lo que te hiere. En otras palabras, lo que sucede fuera de ti no tiene poder por sí mismo, solo el que tú le concedes. La mayoría de nuestras reacciones nacen de creer que todo lo que ocurre es una ofensa personal, cuando en realidad no lo es. Si alguien te critica, no lo hace contra ti como persona, sino contra una imagen que tiene de ti. Y si alguien te falla, no lo hace para herirte, sino porque está actuando desde sus propias limitaciones. Comprender esto te libera de la carga de sentirte atacado por todo. Imagina que estás mirando un tablero de ajedrez desde arriba. Desde esa perspectiva ves todas las piezas, los movimientos y el contexto completo. Ya no estás dentro del juego, estás observando el juego. Eso mismo hacía Marco Aurelio cuando practicaba lo que hoy llamamos la visión desde arriba. Cuando algo lo perturbaba, mentalmente se elevaba y observaba la situación desde una mirada más amplia. Veía su problema, su enojo o su conflicto como algo diminuto dentro de un universo inmenso. Esa simple práctica disolvía su ira porque al ver las cosas desde lejos, dejaban de parecer tan personales o importantes. Tú puedes hacer lo mismo. La próxima vez que algo te moleste, haz una pausa y míralo desde la distancia. Pregúntate, ¿esto seguirá importando en un mes, en un año, en 10? Si la respuesta es no, entonces no vale la pena perder tu paz hoy. Cambiar de perspectiva no borra los problemas, pero cambia completamente la forma en que los enfrentas. Te permite actuar desde la serenidad en lugar de reaccionar desde el orgullo o el dolor. Como diría Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si piensas con calma, vivirás en calma. Y aquí te dejo una pregunta para cerrar esta lección. ¿Cuántas de las cosas que te han quitado la paz en el pasado realmente tenían que ver contigo? ¿Y cuántas solo fueron una historia que tu mente se contó? Quinta lección. Usa la razón como escudo. Para Marco Aurelio, la razón no era algo frío ni distante. Era su escudo interior, su defensa contra el caos del mundo. En sus meditaciones escribió: que tu guía sea la razón común. Lo que quería decir con esto es que, cuando la emoción amenaza con dominarte, la razón puede salvarte, no porque apague tus sentimientos, sino porque te permite comprenderlos. La mente humana tiene un poder inmenso, puede convertir un simple contratiempo en una tragedia o una ofensa en una lección. La diferencia está en cómo eliges pensar. Cuando usas la razón como escudo, aprendes a filtrar la realidad antes de dejar que te hiera. Imagina que alguien llega tarde a una cita. Tu impulso inmediato podría ser pensar: no le importo, no respeta mi tiempo. Pero si activas tu razón, preguntas: ¿y si hubo tráfico? ¿Y si algo se complicó? En ese momento, tu mente cambia el ángulo y desactiva la emoción negativa. Marco Aurelio hacía esto constantemente. Ante cualquier situación, se preguntaba: ¿esto depende de mí o no? Si no dependía de él, lo soltaba. Y si dependía, actuaba con calma. Esa es la esencia del pensamiento estoico, usar la lógica para evitar que las emociones te gobiernen. La neurociencia moderna confirma lo que Marco Aurelio ya intuía hace siglos. La mente racional puede literalmente calmar el sistema nervioso. Cuando analizas en lugar de reaccionar, el cerebro reduce la producción de cortisol y aumenta la claridad mental. No es casualidad que los líderes más equilibrados sean los que piensan antes de hablar. La razón no es una barrera, es una brújula. Te permite responder con inteligencia sin dejar que la emoción nuble tu juicio.
Y ahora quiero dejarte con una pregunta para que la lleves contigo. ¿Cuántas veces tus pensamientos han exagerado una situación hasta hacerte sufrir más de lo necesario, cuando una sola mirada racional habría bastado para mantener la calma? Sexta lección: la serenidad es el verdadero poder. Marco Aurelio comprendió que el poder real no estaba en dominar a los demás, sino en dominarse a sí mismo. En un mundo donde todos reaccionaban desde la ira, el miedo o la vanidad, él eligió mantenerse sereno. En sus meditaciones escribió: «El hombre fuerte es aquel que puede dominar sus pasiones en medio de la tormenta». Esa serenidad no era pasividad ni indiferencia, era fuerza en su forma más pura. Cuando logras mantenerte tranquilo, mientras todo a tu alrededor se desordena, te vuelves imparable. La serenidad es el estado en el que nada externo tiene el poder de alterar tu centro, porque entiendes que lo verdaderamente importante siempre permanece dentro. El estoicismo enseña que la calma no es ausencia de emoción, sino dominio sobre ella. No se trata de suprimir lo que sientes, sino de aprender a no ser arrastrado por ello. Marco Aurelio lo practicaba cada día, enfrentando guerras, enfermedades y traiciones sin perder su equilibrio. Su serenidad era contagiosa. La gente confiaba en él porque nunca se dejaba llevar por el pánico ni por la ira. Y tú puedes hacer lo mismo. Cuando eliges responder con calma, envías un mensaje claro: yo decido cómo me siento, no las circunstancias. Vivir en serenidad también es una forma de resistencia. En una sociedad que premia la reacción y el ruido, mantenerte en silencio y enfocado es un acto de rebeldía. Cuando todos gritan, tú eliges pensar. Cuando todos corren, tú eliges respirar. Esa tranquilidad consciente te da un tipo de poder que nadie puede arrebatarte, porque quien domina su mente, domina su mundo. La serenidad, entendida así, no es debilidad, es una forma avanzada de sabiduría práctica. Y ahora te dejo con una última pregunta para reflexionar. ¿Qué pasaría si, a partir de hoy, decidieras que ninguna situación tiene permiso para robarte la paz? Séptima lección: acepta lo que no puedes controlar. Marco Aurelio escribió una de las frases más poderosas de toda su obra: acepta con serenidad todo lo que te llega, entrelazado con tu destino, porque nada ocurre que no esté en armonía con el universo. Esta enseñanza resume uno de los principios más profundos del estoicismo: la aceptación. No una aceptación pasiva, sino consciente. Significa reconocer que por más que desees que las cosas sean diferentes, hay fuerzas, personas, circunstancias, el tiempo, que simplemente no dependen de ti. Resistirte a eso solo genera sufrimiento. La paz no llega cuando todo sale como quieres, sino cuando aprendes a estar en calma, incluso cuando no lo hace. La mente humana tiende a pelear contra lo inevitable. Queremos que los demás sean diferentes, que el pasado no haya ocurrido, que el futuro no nos asuste. Pero Marco Aurelio comprendió que el verdadero equilibrio surge al dejar de luchar contra la realidad. Cada vez que aceptas algo que no puedes cambiar, liberas energía que antes gastabas en quejarte o resistirte. Esa energía puede convertirse en acción, en propósito, en fortaleza interior. La aceptación, entendida así, no te vuelve pasivo, te vuelve invencible, porque nada puede derrotar a quien ya no necesita que el mundo sea distinto para estar en paz. En la práctica moderna, esto se traduce en una pregunta sencilla: ¿esto depende de mí o no? Si la respuesta es no, suéltalo. Si sí, actúa sin quejarte. Esta distinción, que parece simple, transforma tu vida entera. Te ahorra frustraciones, resentimientos y desgaste mental. Es una forma de rendición inteligente. No renuncias a la acción, renuncias al sufrimiento inútil. Como diría Marco Aurelio,
El arte de vivir se parece más a luchar que a bailar, y aceptar la realidad tal como es el primer paso para luchar con sabiduría. Y ahora te dejo con esta reflexión. ¿Cuánto más libre serías si dejaras de resistirte a lo que no puedes controlar y concentraras toda tu energía en lo que sí depende de ti? Octava lección: practica el desapego emocional. Marco Aurelio sabía que uno de los mayores sufrimientos del ser humano proviene del apego a las personas, a los resultados, a la imagen que tenemos de nosotros mismos. En sus meditaciones escribió: recuerda que todo lo que amas puede desaparecer en un instante. Por eso, míralo como si fuera prestado. No lo decía con frialdad, sino con sabiduría. Comprendía que todo en la vida es transitorio: la juventud, la fama, las relaciones, incluso la propia vida. Aferrarse a lo que cambia es la raíz del dolor. El desapego, en cambio, no significa no amar, significa amar sin miedo a perder. Cuando practicas el desapego emocional, dejas de depender del comportamiento de los demás para sentirte bien. Ya no necesitas que todo salga como quieres para estar en paz. Aceptas que las cosas pueden ir mal, y aún así eliges mantenerte centrado. Marco Aurelio lo vivía todos los días. Perdió hijos, amigos y batallas, pero nunca perdió su serenidad, porque entendía que nada que realmente te pertenece puede ser arrebatado, y que lo único bajo tu control es la actitud con la que enfrentas cada pérdida o cambio. Ese es el poder que nace del desapego, no la indiferencia, sino la estabilidad interior. En el mundo actual, donde todo es inmediato y efímero, el desapego es casi un superpoder. Te permite disfrutar sin poseer, amar sin miedo y actuar sin obsesionarte con el resultado. Es una forma de libertad emocional que te vuelve más liviano. Cada vez que sueltas una expectativa, te haces más fuerte. Cada vez que eliges no depender de lo externo, recuperas tu energía. Y poco a poco, descubres que puedes tenerlo todo sin necesitar nada. Y quiero dejarte con una pregunta para esta lección. ¿Cuánto de tu sufrimiento proviene realmente de lo que ocurre? ¿Y cuánto proviene de tu resistencia a dejar ir lo que ya no puedes retener? Novena lección: convierte el obstáculo en oportunidad. Marco Aurelio escribió una de las frases más citadas de toda la filosofía estoica: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Con esto no hablaba solo de soportar las dificultades, sino de transformarlas. Cada obstáculo, cada problema o cada persona que te desafía es una oportunidad para fortalecer tu carácter. Si algo te irrita, te está mostrando dónde necesitas paciencia. Si alguien te hiere, te enseña dónde aún hay ego. Si algo no sale como planeabas, te revela tu nivel de resiliencia. Marco Aurelio veía la vida como un entrenamiento constante del alma. Todo lo que parece un impedimento, en realidad es materia prima para tu crecimiento. Esta mentalidad cambia todo. Cuando dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, y comienzas a preguntarte, ¿para qué me está pasando?, el dolor se convierte en propósito. La frustración se transforma en sabiduría, y en lugar de sentirte víctima de las circunstancias, te conviertes en su alumno. Los estoicos no buscaban eliminar las dificultades, sino aprender a utilizarlas. En ese sentido, Marco Aurelio no veía la adversidad como un enemigo, sino como un maestro disfrazado. En la vida moderna, esta lección es más importante que nunca. Cada obstáculo, una ruptura, una pérdida, una decepción, puede hundirte o fortalecerte. Depende de cómo lo interpretes. La ciencia lo confirma. Estudios sobre resiliencia psicológica muestran que las personas que reinterpretan las dificultades como desafíos crecen más emocionalmente y se recuperan más rápido. Esa es la esencia de esta lección. No puedes controlar lo que te ocurre,
pero sí puedes decidir qué significado le das. Y esa decisión lo cambia todo. Y ahora te dejo una pregunta que puede acompañarte cada vez que la vida te ponga a prueba. ¿Y si eso que hoy ves como un obstáculo fuera, en realidad, la oportunidad que tu carácter necesitaba para evolucionar? 10ª lección. Cultiva la calma en el caos. Marco Aurelio vivió rodeado de guerra, traición y enfermedad, y aún así logró conservar una serenidad que parecía inquebrantable. En una de sus reflexiones más bellas escribió: «El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo». Lo que quería decir es que la calma no depende de que el mundo esté tranquilo, sino de que tú lo estés. Es fácil estar en paz cuando todo va bien, pero el verdadero dominio comienza cuando logras mantener la compostura, incluso cuando todo parece derrumbarse. Para Marco Aurelio, la calma era un entrenamiento diario, no un estado pasajero. Era una práctica consciente de volver al centro una y otra vez, sin importar lo que pasara afuera. La clave para lograrlo está en cómo manejas tu atención. La mente, cuando se dispersa entre preocupaciones y futuros imaginarios, se vuelve vulnerable al miedo y a la ansiedad. Pero cuando aprendes a traerla al presente, a lo que realmente puedes hacer ahora, la serenidad aparece. Marco Aurelio lo hacía escribiendo cada noche en su diario. Era su forma de ordenar el caos mental y recuperar la claridad. Hoy podemos hacerlo con algo tan simple como respirar profundo, observar nuestros pensamientos sin juzgarlos o escribir lo que sentimos para entenderlo mejor. Esa calma no es debilidad ni resignación, es fuerza interior. Es lo que te permite actuar con claridad mientras los demás se dejan arrastrar por la tormenta. Cuando mantienes la mente tranquila, tomas mejores decisiones, comunicas con más empatía y sufres mucho menos. La calma es el terreno donde florece la sabiduría, y cuando la conviertes en tu refugio habitual, dejas de ser una víctima del mundo y te transformas en su observador lúcido. Y quiero dejarte con esta última reflexión. ¿Cómo cambiaría tu vida si en lugar de reaccionar ante el caos, aprendieras a ser la calma que el caos no puede tocar? Conclusión: el poder de quien se domina a sí mismo. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste lo que Marco Aurelio trató de enseñarle a sí mismo en cada página de sus meditaciones. Que el dominio más grande no es sobre los demás, sino sobre uno mismo. Controlar tus emociones no significa no sentir. Significa sentir sin perderte dentro de lo que sientes. Significa que puedes vivir en un mundo ruidoso, injusto y cambiante, sin dejar que ese ruido te robe la claridad. Marco Aurelio lo logró en medio de guerras, enfermedades y traiciones. Nosotros podemos hacerlo en medio del tráfico, las discusiones y las frustraciones diarias. El principio es el mismo: tu mente es tu reino, y solo tú decides quién gobierna ahí. El estoicismo no busca que vivas sin emociones, sino que no seas esclavo de ellas. Cada lección que hemos recorrido, observar tu emoción, comprender al otro, elegir tu respuesta, mantener la perspectiva, usar la razón como escudo, aceptar lo inevitable, practicar el desapego, transformar los obstáculos y cultivar la calma, es una herramienta para una sola meta: vivir con poder interior, no el poder de controlar el mundo, sino el de mantener la paz incluso cuando el mundo pierde la suya. Porque cuando nada externo puede perturbarte, alcanzas la verdadera libertad. Y si este mensaje resonó contigo, quiero pedirte algo. Comenta la frase «Mi mente es más fuerte que mis emociones» aquí abajo. No como un simple gesto, sino como una declaración personal de que estás listo para vivir con más calma y conciencia. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Cada semana compartimos enseñanzas que pueden ayudarte a fortalecer tu mente y tu carácter paso a paso, como lo haría un verdadero estoico.
Y si conoces a alguien que está luchando con la ira, el estrés o la frustración, compártelo con esa persona. Quizás este video sea justo la pausa que necesita para recuperar su paz interior. Gracias por estar aquí, por ver hasta el final y por apoyar este espacio. Todo esto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que no solo entretiene, sino que transforma. Porque como diría Marco Aurelio, la felicidad de tu vida